Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites predicar tu palabra con toda libertad para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, para dar a conocer la verdad presente, para dar a conocer el Evangelio eterno, para dar a conocer el mensaje de amonestación que tienes para la humanidad en estos últimos días. Te agradecemos por todas las lindas personas que ya están aquí con nosotros y te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones a fin de que al comprender tu mensaje lo aceptemos con gozo y alegría. Y de esa forma aprendamos también de Él para darlo a conocer a mucha gente que necesita también prepararse para entrar en las mansiones celestiales. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos, alegres, felices, que Dios nos ha permitido una vez más estar en este lugar para estudiar su palabra. En los días que restan de esta serie, vamos a estudiar el mensaje del primer ángel, que está desarrollado en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 6 y en especial el versículo 7. Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Es un evangelio eterno, de carácter eterno, con la única finalidad de que es para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que este mensaje tiene que llegar a todos los rincones del planeta. Versículo 7. Diciendo a gran voz, aquí viene el mensaje que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este texto nosotros encontramos tres imperativos, y esos tres imperativos los vamos a desarrollar durante estos 3 días que nos restan de esta semana. Vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿verdad?, el mensaje que ustedes tienen en sus manos, que se titula Temed a Dios. Hoy vamos a comprender qué significa temer a Dios. Mañana entonces vamos a estudiar qué significa darle gloria a nuestro Dios. Y como un adelanto, ¿verdad?, porque siempre se me viene a la mente ese lindo texto de 1 Corintios 10:31, que Pablo dice que ya sea que comamos, que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la honra y la gloria de Dios. Y luego terminaremos entonces la serie estudiando que la hora de su juicio ha llegado. Tiene mucha relación con lo que estudiamos el primer día acerca de la gran profecía de los 2300 días, porque dijimos que al terminar el período de la gran profecía bíblica, entonces comienza el juicio investigador. Y es por eso de que en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de los 3 ángeles, aunque no nos quedará tiempo para estudiar el mensaje del segundo y del tercero, pero quizás en la próxima podamos estudiar estos mensajes, vamos a estudiar lo que Dios dice en el mensaje del primer ángel. Ahí vamos a sentar la base espiritual, la base doctrinal, para que usted pueda estar más que seguro que está adorando al verdadero Dios. Así que para empezar, nuestro tema, que lleva como título Temed a Dios, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, 12, 13 y 14. Capítulo 2 del libro de Tito. Dice el apóstol San Pablo cuando le escribe al joven Tito: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sigamos leyendo el próximo versículo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos de vivir?
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Con este texto introductorio y todo el mensaje que en él encierra, vamos a aprender qué significa temer a Dios. Es muy importante porque temer a Dios tiene que ver con salvación o perdición. Aquella persona que aprende a temer a Dios y lo practica, con la ayuda de Dios, será salva. Pero aquel que rechaza, aunque haya escuchado que es temer a Dios, pero no se decide practicarlo automáticamente o lamentablemente, se va a perder. Porque aquí dice clarito el apóstol San Pablo. Así que no es suficiente el libro de Apocalipsis entonces para entender el tema de temer a Dios, sino que a veces es necesario ir a otros libros de la palabra de nuestro Dios. Porque es interesante que todos los libros de la Biblia convergen en Apocalipsis. Es decir, en Apocalipsis siempre habrá una mención de todos los mensajes que hay en el resto de los libros de la Biblia. Y todo lo que existe en los libros de la Biblia, siempre tendremos entonces una linda noción en el libro de la Revelación de Apocalipsis. Es decir, que el que no tiene el temor de Jehová, ni siquiera ha comenzado a ser sabio. ¿Lo leemos? Sí, para entender el Apocalipsis hay que ir a otros libros, ya dijimos. Veamos el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, 10. Nos dice algo que todos ya hemos leído. Y dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Verá que el que no tiene el temor a Jehová ni siquiera ha comenzado a ser sabio? O sea que podemos vivir sacando títulos en las universidades, pero eso no es sabiduría. Eso podríamos decir que es inteligencia. Tuve el privilegio de asistir o llegar a un paciente a una clínica en San Salvador, en la capital, la clínica del doctor Vila. Y mientras el paciente pasaba la consulta, tuve el privilegio de poder ver cuántos títulos tenía en la pared ahí en la clínica. Y como la consulta tardaba un poquito, entonces me dio también la curiosidad de contar cuántos títulos tenía este hombre ahí. Y qué interesante, 176 títulos, seminarios, especialidades, que en Cuba, que en Venezuela, que en Canadá, que en Europa, que en España. Pregunto, ¿ese hombre era inteligente? ¿Lo creen ustedes, sí o no? Es inteligente, pero ¿es sabio? Ahí sí quizás no, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Queremos ser sabios? Primero tenemos que aprender a tener temor reverente para con Jehová. ¿Amén, hermanos? Sí. Pongamos un ejemplo bíblico ahora. De los 4 varones que fueron a Babilonia, ¿se recuerdan quiénes eran? Daniel y sus 3 compañeros. ¿Eran sabios ellos? Yo diría que sí, eran sabios porque tenían el temor a Dios, el respeto a Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Eran inteligentes? También eran inteligentes. Es decir, que yo creo que el que llega a ser sabio puede llegar a ser inteligente. ¿Estamos de acuerdo? Pero no necesariamente el inteligente puede llegar a ser sabio. Y de esa forma podríamos citar más ejemplos que están en la Biblia, ¿verdad? ¿Se recuerdan el hombre más sabio e inteligente que haya existido? ¿Cómo se llamó?
Salomón, correcto, el rey Salomón. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, ¿qué fue lo que pidió él? Sabiduría, no pidió riquezas, no pidió ser el más inteligente. Pero yo les pregunto, con la sabiduría que llegó a obtener, ¿llegó a ser inteligente? ¿Verdad que sí? Con la sabiduría que tenía, Salomón llegó a ser inteligente. Porque ya dijimos que el que es sabio y tiene el temor a Dios, Dios le agrega la inteligencia también para tomar sabias decisiones en este mundo. Y claro, ¿verdad? Como resultado también, con su sabiduría, con la inteligencia, el hombre llegó a ser rico también, aunque no pidió riquezas, tuvo muchas riquezas. Y qué lindo es poder ver que usó todas las riquezas para construir uno de los mejores templos terrenales que se hayan construido para Jehová nuestro Dios. Pero ahora vayamos entonces al libro de Proverbios nuevamente, al capítulo 15, versículo 16. Porque, ¿qué tiene que ver con nosotros? Estamos hablando de gente rica, millonaria, inteligente, algunos otros sabios, pero ¿qué de nosotros? ¿Podríamos nosotros también llegar a tener el temor de Jehová? Dice el Proverbios 15, versículo 16, aquí encontramos el valor que Dios le pone al temor que le rendimos. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay ¿qué cosa? Donde hay turbación. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que quieren tener ustedes? ¿Quieren tener riquezas o quieren tener el temor reverente para con Jehová? ¿Verdad que es mejor el temor reverente para con Jehová? A la larga, cuando lleguemos al reino de los cielos, podemos llegar a ser ricos, ¿no es cierto? Calles de oro, mar de cristal, puertas de perla. Los muros se llaman salvación, seguridad en Cristo Jesús, de vida eterna. Así que para entender qué es el temor de Jehová, nos damos cuenta que aunque nosotros no tenemos riqueza de acuerdo a este texto, es mejor tener poco, pero con el temor de Jehová. No necesariamente ser rico. Hay mucha gente que piensa que quieren ser ricos para ser felices, tener todo lo que desean para ser felices. Cuando ya son ricos y tienen todo lo que tienen, no son felices. Andan preocupados, estresados porque pueden perder toda la riqueza. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Claro que sí. Un detalle más. Para entender entonces qué es el temor de Jehová, necesitamos también conocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para entender cómo desarrollar el temor reverente para con Jehová, es necesario que nosotros nos demos cuenta quiénes somos nosotros. Y en segundo lugar, quién es Dios para con nosotros. El profeta Isaías nos lo escribe en el capítulo 45 y el versículo 8 y 9. Capítulo 45 de Isaías, versículos 8 y 9, nos da a entender quién es Jehová. El versículo 9, ¿quiénes somos nosotros? Dice el versículo 8, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, y al final dice quién es Jehová. Yo, Jehová, lo he creado. Contestemos la primera pregunta. ¿Quién es Jehová, hermanos? El creador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Versículo 9. Ay de aquel que pleitea con su hacedor. No hay que meternos en pleito con Dios, ¿verdad? Él es el creador. Ay de aquel que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Y dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? En este texto nosotros podemos deducir quiénes somos nosotros a la vista de Dios. Somos criaturas hechas por sus manos. ¿Está bien? Y aunque allá en el Génesis dice que formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra, cuando queremos hacer algún muñequito de polvo, ¿verdad? Le echamos agua al polvo y entonces ya mojado se hace el lodo
y podemos formar un muñequito, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo puede tardar ese muñequito? Muy poco tiempo, porque de repente se seca y se despolvorea el polvo. Y por eso es que ahora Isaías dice clarito, ¿verdad?, que nosotros, además de haber sido polvo, no es un polvo común como el que conocemos, sino que es un polvo de tiesto. Y todavía menciona el versículo barro. Así que ya podemos nosotros ver de que en realidad la Biblia se complementa, ¿verdad? Y va explicándolo poco a poco. Ahora el barro es más moldeable, el barro es más durable. Y como muestra, nuestro municipio en Hilo Vasco, ¿verdad?, donde crean figuritas de barro, ¿verdad?, y cosen con fuego esas cositas, ¿verdad?, y entonces son durables. Me imagino que algunos pueda que tengan algunas figuritas de estas, y esas duran años y años y años y años. No solo muñequitos y figuritas, ¿verdad?, también podemos ver lindas artesanías que se preparan con barro cocido. Así que ¿quién es Jehová, dijimos? Nuestro Creador, amén. ¿Quiénes somos nosotros? Sus criaturas, hechas de barro. Así que con ese texto en mente, nosotros también debemos de reconocer que le debemos a Dios un temor reverente a Él. Si lo hacemos, estaremos cumpliendo lo que la palabra de Dios nos dice cuando el mensaje último de amonestación para este mundo es temer a Dios. Amén, hermanos. Ahora regresemos al libro de los Salmos, en el Salmo número 9 y el versículo 20. Salmos 9:20 también habla de la condición del hombre y dice: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino simplemente hombres. Ahora, ¿hay categorías en este texto? No hay categorías, ¿verdad? Conozcan las naciones, o sea, todos los seres humanos, que todos somos simplemente hombres, seres creados por nuestro Dios. No hay ninguno que sea superior a otro. Todos somos iguales a la vista de nuestro Dios. Pero qué interesante, si nosotros queremos temer a Dios como debe de ser temido, como la Biblia lo especifica, como Dios espera que les rindamos temor reverente, nosotros solamente tenemos que desear temer a Dios. Porque como hemos visto y hemos leído en este texto, el temor reverente lo coloca Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Usted solo toma la decisión de decir: yo quiero temer a Dios. Amén, hermanos. El resto lo va a hacer Dios. Porque el texto dice bien clarito, ¿verdad? Pon en ellos, oh Jehová, un temor reverente. Así que, ¿qué es temer a Dios? Es la pregunta que estamos contestando. Y ya hemos tenido muchas ideas de lo que es temer a Dios con todo lo que ya hemos estudiado hasta este momento. Pero ahora veamos otros textos que nos ayudarán a comprender un poquito más el significado de temer a Jehová, de reverenciarlo, de respetar a Jehová. Y el próximo texto está en Deuteronomios 13:4. Porque temer a Dios está íntimamente relacionado con la obediencia. Y dice Deuteronomios 13:4: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Qué interesante, cuando usted decide andar con Jehová, le vamos a temer, pero no es temor de miedo. Porque vamos a ver más adelante que el que teme a Dios se goza, se deleita, vive feliz. Sigue diciendo el versículo: guardaréis sus mandamientos. Así que el temor a Jehová está íntimamente relacionado con la obediencia, pero no con la obediencia en general, sino la obediencia específica de los 10
mandamientos. ¿Amén, hermanos? Porque dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A Él serviréis, y a Él seguiréis. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Moisés escribió aquí en Deuteronomios todos estos verbos que tienen que ver con permanecer unidos a nuestro Dios. Así que ya definimos que temer a Dios tiene que ver con obediencia, además de respeto, de reverencia. No es miedo, no es temor que yo no quisiera estar junto con Él, no. Aunque no tenemos que irnos al otro extremo, ¿ya? Si no le tenemos miedo a Dios, tampoco vamos a transgredir los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de Dios dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sí, hay que respetar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Aunque no hay que tenerle miedo, debemos de respetarlo, porque el nombre de Él es glorioso, es sublime, es respetable, ¿verdad?, delante de todos los hombres. Y añadiendo un poco más a este concepto, dice el salmista David en el Salmo 111, versículo 9, que Dios ha enviado redención a su pueblo y para siempre ha ordenado su pacto. Y vean cómo termina el texto: santo y temible es su nombre. Así que el nombre de Dios es digno de ser reverenciado, alabado, respetado. Por eso es que en Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y me gusta siempre mencionar la experiencia de los judíos devotos, que me parece que hasta el día de hoy todavía lo practican. Cuando ellos leen la Torá, cuando leen el Pentateuco, y entonces dice que es tan santa la Torá, que a veces tienen que utilizar un lapicero, que la punta del lapicero es de puro oro. No la pueden tocar así con el dedo. En segundo lugar, cuando tienen la lectura de la Torá y comienzan a leerlo y se dan cuenta que ahí está el nombre de Jehová, que solamente son 4 letras, en hebreo se llama el tetragrameton, ¿verdad? Solo son 4 letras. Los judíos piensan que el nombre de Jehová es tan puro, es tan santo, que nuestros labios no debieran ni siquiera pronunciar su nombre. ¿Y cuántos de nosotros a veces, verdad, pronunciamos el nombre de Dios por cualquier cosa? A veces un susto, a veces decimos: ¡ay, Dios mío! Por gusto, por un susto nada más, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que debemos de meditar, pensar y razonar de que el nombre de Dios es santo y temible, ¿verdad? Así que, ¿qué significa tomar el nombre de Jehová de Dios en vano? A veces podría significar también estar aquí en la iglesia, pero con el pensamiento en otra parte. Cantar sin sentido también podría ser tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero si nosotros no queremos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, entonces vamos a cantar pensando en lo que estamos cantando y alabando el nombre de nuestro Dios con todo el corazón, como dice Deuteronomio también, ¿verdad? Con el alma, con la mente, con el cuerpo, con todo el ser, para la honra y la gloria de su nombre. En realidad, la expresión "no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano" significa pronunciar su nombre sin necesidad. Es decir, hay que usarlo limitadamente para la honra y la gloria de su nombre. Claro, si ustedes me escuchan que yo lo uso mucho, es porque yo estoy tratando de influir en la mente y en el corazón de ustedes el gran plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, si la palabra de Dios dice
no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué es eso lo que significa temer a Dios? Hablemos un poquitito qué significan los nombres en la Biblia. Nombre en la Biblia significa el carácter. Por eso es que allá en el capítulo 2 o 3 de Apocalipsis, me parece, ¿verdad? Dice la Biblia, al que venciere recibirá una piedrecita. ¿De qué color? Blanca, correcto, una piedrecita blanca. En esa piedrecita blanca estará un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solo el que entre al cielo y reciba la piedrecita blanca. ¿Qué va a estar escrito en esa piedrecita blanca? Un nombre nuevo. Es decir, que para entrar al cielo Dios nos va a dar, ¿qué cosa? Un carácter nuevo, digno de habitar en las mansiones celestiales. Sí. Así que cuando dice Dios, no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, es no tomar en vano también el carácter de nuestro Dios. Pero hay otra actitud que debemos asumir en Primera de Crónicas 16:29. Primera de Crónicas 16:29. Otra actitud que debemos de asumir. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Traed ofrenda. Venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿A cuánto le gustaría practicar este texto? Es interesante, ¿verdad?, cómo Dios nos lo presenta. Ahora el versículo 30. Sigamos leyendo el versículo 30. Dice, temed en su presencia, es decir, respetad, reverenciad a Dios en su presencia. Toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. ¿Qué nos manda Dios a hacer, hermanos? A temer. Todos los habitantes de la tierra debemos de tener reverencia, temor, respeto delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Y en qué parte está Dios, hermanos? Aquí en este templo está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Está Dios con nosotros cuando andamos ahí en el negocio, en el comercio, en las carreteras? ¿Anda Dios con nosotros? Claro, Él lo ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y aunque no lo podemos ver, nos cuida, nos protege de todo mal, de todo peligro, a través de su representante, el Espíritu Santo. Sí. Hace un tiempo viajé a Guatemala, entré a ese departamento que se llama Esquipulas. No sé cuántos de ustedes conocen Esquipulas. Es un pueblo bastante católico, Esquipulas. Me llamó la atención algo. Yo entré al templo por curiosidad. Me llamó la atención algo. La gente, allí es donde está lo que le llaman el Cristo Negro. Hay una imagen del Cristo Negro ahí crucificado. No sé de dónde sacaron la idea, ¿verdad?, de que existe un Cristo negro, pero ahí está, y la gente lo respeta. Y a mí me llamó la atención porque venía la filita. El Cristo Negro estaba así, enfrente, en el puro centro, aquí en el atrio, digamos, en la plataforma, y la gente venía en filita, y hasta le habían puesto una barandita así para que no viniera el puño de gente así, sino que viniera uno tras otro. Entonces la gente venía caminando y cuando llegaban aquí al centro se quedaban. Algunos hacían su reverencia, ¿verdad? Se persinaban o hacían cualquier cosa o una petición. Pero ya cuando se iban a retirar por este otro lado, me llamó la atención que no le daban la espalda. Salían así, para atrás, ¿verdad? Y entonces yo dije, ahí hay una lección muy bonita que podemos sacar. Si la gente en su incredulidad respetan una imagen de materia terrenal, ¿por qué no debemos de respetar nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores? Estar consciente de que estamos siempre delante de la presencia de nuestro Dios. Temer a Dios, no sé si decirlo, significa
no masticar chicle dentro del templo. Sí. Temer a Dios significa no estar cuchicheando los unos con los otros. Temer a Dios es venir aquí al templo y concentrarnos en la adoración que Dios se merece. Eso significa temer a Dios. Si a nosotros nos tocara visitar al presidente de la nación, si usted le dijeran, tiene una cita con el presidente de la nación, ¿cómo iría vestido? ¿Se vestiría con la mejor ropa que tiene? ¿O iría con la ropa de trabajo? ¿Cómo iría vestido usted ante la casa presidencial de la nación? ¿Verá que escogeríamos la mejor ropa? 2. ¿Nos atrasaríamos para la cita, para entrar a la casa presidencial, o podemos llegar a cualquier hora? ¿Verá que no? Tenemos que ser puntuales. Si no, de repente otro tiene la cita 15 o 20 minutos después y entonces ya no perdimos, ya no entramos a la casa presidencial. ¿Cuánto más cuando tenemos una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores en este lugar? Debemos venir de la mejor manera posible. No estoy diciendo, ¿verdad?, igual que el pastor y que compren corbata, etcétera, etcétera, y manga larga, pero no. Pero venir de la mejor manera que nosotros podamos. ¿Amén, hermanos? Sí. Tampoco criticar a aquel, ¿verdad?, si no viene igual que yo. No. Si él hizo el intento de venir de la mejor manera que pudo, Dios conoce su mente y su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Eso significa temer a nuestro Dios. Ahora vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Aquí se narra la inauguración del templo que construyó este gran hombre, Salomón. Y vean cómo esta gente responde a este evento en 2 de Crónicas 7:3. Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahí tenemos un ejemplo clásico de lo que el pueblo de Israel, bien instruido en la época de Salomón, cómo se comportaban delante de la presencia de Dios. Y podríamos citar algunos otros ejemplos de hombres que estuvieron en la presencia de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Allá andaba abajo de la colina, ¿verdad?, de la gran montaña, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando de repente vio el espectáculo raro, ¿verdad?, una zarza que se estaba quemando, pero no se hacía ceniza, no se consumía. Y Moisés, de curioso, sube a la montaña para acercarse a la zarza. ¿Por qué no se quema? ¿Por qué no se consume? ¿Por qué no termina de quemarse? Y era exactamente una visión, porque Dios se hizo presente delante de Moisés. Sí. Justo cuando Moisés estaba ya acercando a la zarza, entonces la voz de Dios se escuchó diciendo, Moisés, Moisés, no te acerques más. Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Moisés no solamente se quitó los zapatos de sus pies, sino que también dice que se postró en la tierra. Ni siquiera quería levantar los ojos al cielo para ver la hermosura de la santidad en la presencia de nuestro Dios. Pero ahora queremos leer un texto en donde vamos a aclarar que temer a Dios no es miedo, sino que el que teme a Dios siente gozo y alegría. Amén. Y ese texto está en el libro de los Salmos, Salmo número 2,
y el versículo 11. Salmo 2:11. Dice la palabra nuestro Dios, que allí aparecen las dos ideas. Dice, servid a Jehová con temor. ¿Y qué más dice? Y alegraos con temblor. Aquí tenemos la idea de respeto, pero tenemos la idea de qué cosa, de gozo, de alegría por estar delante de la presencia de ¿quién? De nuestro Dios. Y hermanos, si hay algo a mí que me motiva ser adventista del séptimo día y de permanecer firme y fiel hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos, es que yo quiero ver a Dios cara a cara, en la hermosura de su santidad, en la patria celestial. Y yo ando pensando en eso casi todo el tiempo. Aunque yo soy igual que Elías, así como lo describe Santiago, semejante a las pasiones de cualquiera de ustedes. También a mí me llega la tentación, pero cuando yo me recuerdo, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver al Espíritu Santo, yo quiero ver a los ángeles en la hermosura de la santidad. Quiero estar en el cielo para siempre. ¿Y ustedes? Sí. Así que por eso es que dice que nosotros podemos servir a Jehová con temor y alegrarnos con temblor delante de su presencia. Es decir, hermano, cuando vengamos al templo, vengamos con gozo y alegría. ¿Cómo lo vamos a manifestar? A la hora de cantar. Amén. ¿Cómo va a cantar usted si en realidad teme a Jehová? Pues va a cantar con gozo y alegría, ¿verdad? Me gusta aquel himno que dice, con gozo canto al Señor. ¿Desde cuándo? Desde que salvo soy. Sí. Hay himnos inspiradores, como ese que acabo de citar, como los que estamos cantando también al inicio, ¿verdad?, de nuestros temas. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, del día anhelado, nos espera la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora, que muy pronto Dios vendrá. Amén, hermanos. Sí. Y vuelvo a repetir, hay muchos otros personajes que cuando descubrieron que estaban en la presencia de Dios, cayeron de rodillas con temor, con temblor, pero también con gozo y alegría. Pedro fue uno de ellos, que no había descubierto exactamente que Jesús era el Dios encarnado, pero justo con aquella pesca milagrosa, cuando Dios le dice, echa la red a la derecha, y sacó una gran cantidad de peces, ¿qué dijo Pedro? Apártate, Señor, de mí, porque soy un hombre pecador. Estoy delante de tu presencia. Podríamos citar también al apóstol San Pablo, camino a Damasco. ¿Qué fueron las palabras de Pablo cuando se dio cuenta, cuando levantó los ojos? Quedó ciego, pero logró ver con los ojos de la fe. Porque no se puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿verdad? ¿Con qué ojos vio Pablo la visión del reino de los cielos? Con los ojos de la fe. Y entonces Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Cuando usted, mi querido hermano y amigo, se dé cuenta que está en la presencia de Dios, que va a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, debemos de decir igual al apóstol San Pablo, ¿qué quieres que haga? Y entonces, al igual que Pablo, Dios le dijo, entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. A ustedes no se les va a pedir que vayan a Damasco, pero se les va a decir, vayan al templo adventista y allí se les va a decir lo que tienen que hacer. Sí. Y vuelvo a repetir, cuando nosotros estemos más que seguros que estamos en la presencia de Dios, vamos a desear ser obedientes, vivir para la honra y la gloria de su nombre. Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces que aparece la expresión temer a Jehová, ya dijimos, va conectado con obediencia. El que teme a Dios está dispuesto a obedecerle. En otras palabras, lo que el primer ángel de Apocalipsis está diciendo en el Evangelio eterno, el Evangelio que nos salva, que es Cristo, la esperanza de nuestra salvación, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario,
es que cuando nosotros estamos agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros le vamos a preguntar, ¿qué quieres que haga? Y Él nos va a contestar, témeme, reverencíame, obedéceme, vive para la honra y la gloria de mi nombre. Y luego el resto del gozo y la alegría para nuestras vidas, Dios lo dará por añadidura. Recalquémoslo un poquitito en Deuteronomios 10:12. Deuteronomios 10:12. Vamos a recalcar que el temer a Jehová también tiene que ver con obediencia. Es un mandato que Dios lo dio desde el principio, desde que llamó al pueblo de Israel de Egipto. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide de nosotros, hermanos? Sino que le temas, que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué más? Que andes en todos sus caminos. ¿Qué más? Que lo ames. ¿Qué más? Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo para la honra y la gloria de su nombre? Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Mira, versículo 13. Escuchen la cantidad de frases sinónimas en estos versículos. El versículo 13 también nos dice que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. ¿Les gustaría ser prósperos, hermanos? Tenemos que obedecer, tenemos que guardar los mandamientos de Dios para estar seguros que nosotros estamos temiendo a Jehová como debe ser temido. Ahora, qué interesante, una de las experiencias lindas que aparecen en la Biblia es el patriarca Job. ¿Temió Job a Jehová, hermanos? ¿El temor verdadero, el temor reverente? Claro que sí. Capítulo 1 del libro de Job y el versículo 9. Job 1:9. Aquí Satanás da a entender que Job tiene intereses, que tiene motivos pecaminosos y mercenarios para temer a Jehová, porque ven lo que dice en el versículo 8, si pudiéramos retroceder el versículo 8 y luego leemos el versículo 9. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es un varón perfecto, recto, y aquí aparece la palabrita, ¿verdad?, que estamos estudiando, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9. Ahora el diablo dice, respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y miren una cosa, antes de que pasemos más adelante, si usted sustituye esa palabra teme por la palabra obedece, no le cambia el sentido a la palabra, al texto, al mensaje. Porque lo que el Satanás le está diciendo a Dios es, ¿acaso obedece Job a Dios de balde? ¿Acaso ama Job a Dios de balde? O sea, lo que quiere decir el Satanás, ¿verdad? Que no, Job tiene algunos intereses detrás de ello. Pero qué interesante, mis queridos hermanos, cuando vamos al capítulo 28 de Job y el versículo 28 también, Job 28, encontramos un paralelismo interesante, una repetición bendita, porque aquí dice en Job 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Exactamente las mismas cualidades que Job vivía, que Job practicaba. ¿Amén, hermanos? O sea que una persona puede hacer todo lo que se debe hacer como cristiano, pero si al salir de aquí de este templo cambia y vive como el mundo, de nada sirve. Vuelvo a repetir, debemos de estar conscientes que estamos en la presencia de Dios donde quiera que estemos. Respetarlo, reverenciarlo. Sí. En Génesis 22:12
encontramos la historia del casi sacrificio de Isaac. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Dios le dice a Abraham: lleva a tu hijo al monte Moria y sacrifícamelo. Yo les pregunto, ¿obedeció a Abraham? Sí. ¿Fue como Dios le ordenó? Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, vean lo que dice en Génesis, ¿qué dijimos? 22:12. Dijo, ¿qué le dice Dios? No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que, ¿qué cosa, hermanos? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y volvemos a usar siempre la misma fórmula, ¿verdad? Si cambiáramos la palabra temer por obedecer, no le cambiamos el sentido al mensaje. Ya conozco que obedeces a Dios. ¿Amén, hermanos? Ya conozco que obedeces los mandamientos de Dios. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿por qué Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo? ¿Por qué creen ustedes que lo hizo? ¿Por amor? ¿Por obediencia? Porque conocía que en realidad si sacrificaba a su hijo, yo imagino que Abraham ya sabía lo que está ahí en San Juan capítulo 11 versículo 25, ¿verdad? Todo aquel que muere, el que muere, aunque esté muerto, vivirá. Lo que Jesús le dijo, ¿verdad?, a los parientes de Lázaro. Sí. Entonces Abraham dijo, bueno, si Dios me dice que lo sacrifique, que lo mate, Él me lo puede devolver a la vida, porque ha hecho una promesa que de él va a salir una gran población. El pueblo de Israel saldría de allí. Así que en el temor que tenía Abraham para con Dios era tan grande que estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios hasta el punto de sacrificar a su propio hijo, el único, por amor, porque amaba a Dios y era obediente de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y nuevamente aquí enfatiza, ¿verdad?, que temer a Jehová es apartarse del mal. Significa estar dispuesto a obedecer a Dios hasta lo máximo. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios hasta lo máximo? Reconociendo de que Dios tiene grandes maravillas para nosotros en nuestra vida presente, futura y eterna. ¿Saben en realidad por qué lo hizo? Capítulo 20 del Génesis y el versículo 11 lo explica. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Abraham en este momento? Le dijo a su esposa, ahorita que vamos a entrar a este pueblo, si te preguntan quién eres, diles que eres mi hermana. ¿Por qué Abraham mintió? Bueno, algunos han dicho que no era una mentira completa, total. Dicen que es media mentira, no sé si será media mentira. Porque en aquel entonces se casaban casi entre familiares, entre parientes. Y la que era esposa de Abraham, no 100% era de papá y de mamá, hermanos, ¿verdad? Pero sí, según dicen los estudiosos, como que era hijo de una madrastra de Abraham, ¿ya? O de un padrastro. Así que no era sangre de su sangre, pero era un pariente cercano por allí, ¿verdad? Y en aquel entonces era permitido, no había mucha población en todo el mundo, era permitido que así sucediera. Así que algunos dicen que Abraham no mintió a cabalidad, sino que una media mentira. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque imagínense que llegó a constituirse o a llamarse el padre de ¿qué cosa? De la fe. Y ustedes dirán, bueno, ¿y aquí qué? ¿Le faltó la fe o se equivocaron para llamarlo el padre de la fe? No, es que estaba en desarrollo del llegar a ser el padre de la fe. Pero también lo hizo por el texto que nosotros estamos leyendo en Génesis 20:11. Abraham respondió y dijo, porque dije para mí, ciertamente, ¿qué era lo que no había en ese lugar? Temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Ahora, ¿qué clase de personas habían en ese lugar?
Es interesante que el apóstol Pablo lo describe, porque allí Abraham solamente dice, en este lugar no hay temor a Jehová. Y vuelvo a repetir, si cambiamos la palabra temor por obediencia, y específicamente en obediencia a los 10 mandamientos, no se tentaba en el alma para quitarle la vida a cualquier persona, ¿verdad? El propio rey mandaba matar a ese cliente para quedarse con su esposa, como su mujer. Y ahora vean lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué clase de lugar era donde Abraham tenía que ir? Donde Abraham estaba pasando. Cuando dice que no había temor, no había obediencia, no guardaban los mandamientos. Dice en el libro de Romanos capítulo 3, comenzando desde el versículo 11. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Y vean todos los términos que usa el apóstol Pablo de ese lugar donde Abraham iba pasando. En primer lugar dice, retrocedamos un versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora sí, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese era el lugar donde Abraham tenía que pasar. Versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense, no era un lugar tan agradable, ¿verdad? No era un lugar tan seguro. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Estaban transgrediendo los 10 mandamientos, hermanos? ¿Sí o no? Todas estas cualidades de estas personas en ese lugar eran transgresores de los 10 mandamientos. Su boca estaba llena de maldición, de amargura. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar, ¿qué cosa? Sangre. Imagínense, hermanos, ese tipo de personas que había. En versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17. No conocieron un camino de ¿qué? De paz. Y el versículo 18 nos da la clave. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No había temor delante de los ojos de Jehová. Y mis queridos hermanos, Dios ha sido grande y maravilloso con nosotros, porque en este momento, en esta oportunidad, nos está dando a nosotros la oportunidad de poder entender qué significa temer a nuestro Dios. Así que el mensaje del primer ángel habla de temer a Dios y darle gloria. El del tercer ángel habla de fuego consumidor que caerá sobre todos los desobedientes. Por eso es que Hebreos 12, 28 y 29 dice de la siguiente manera, Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué, hermanos? Con temor y reverencia. Por si alguien no entiende que temor es reverencia, ahí se aplica claramente. Versículo 29 dice, porque nuestro Dios es ¿qué cosa? Es fuego consumidor. Si ustedes notan, si nosotros regresamos al texto anterior, el que no teme a Dios se va a cumplir lo que dice el versículo 29. Dios llegará a ser para tal persona desobediente fuego consumidor. Así que vale la pena que nosotros mejor nos dispongamos a obedecer y vivir para la honra y la gloria de su nombre. En el libro de Segunda de Corintios, vamos a ir terminando nuestro mensaje, capítulo 7, versículo 1. El consejo divino para nosotros es el siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? En el temor de Dios. Y si nosotros vemos el contexto de este versículo, ¿cuál es el contexto? Los textos que anteceden, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 17. Y me gusta este texto porque se parece al llamamiento de Babilonia, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. ¿Y qué va a pasar? Yo os recibiré. ¿A cuánto le gustaría ser recibidos por nuestro Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos del mundo, de la contaminación del mundo. Mira. Y entonces después de ese texto, cuando usted ha decidido apartarse de la contaminación del mundo, cuando usted ha decidido que la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado, entonces viene el capítulo 7 y el versículo 1 diciéndonos entonces, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que temer a Dios significa vivir una vida de santidad, limpiándonos, dice Pablo, y la limpieza la hace Dios, ¿verdad? Por eso el mismo apóstol Pablo nos recomienda diciendo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. Y a veces nos peleamos con los vecinos, nos peleamos con los familiares, ¿sí o no? Nos peleamos con los compañeros de trabajo, pero ¿cuál es la recomendación bíblica? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. ¿Quién nos puede dar esa paz? Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora terminemos con el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Si hay jóvenes aquí en nuestro medio, ¿cuál es la recomendación para los jóvenes? Eclesiastés 12, 1. Y dice la palabra de nuestro Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y hagamos una pausa. ¿Ya vinieron esos días malos, sí o no? Pero nosotros que estamos aquí en el templo, si hay jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Acordarse de su Creador en estos momentos, porque estamos viviendo en los días malos. Ahora llegarán los años en los cuales los jóvenes pueden decir, ya no tengo en ellos contentamiento. Salomón en su juventud puso en práctica ese texto, temió a Dios, pero de pronto en su reinado se desvió de los caminos de Dios, se fue al mundo. Dice que tenía 1000 mujeres. Un libro que tenemos en nuestra iglesia adventista que se llama Profetas y Reyes. Dicen que Salomón se desvió tanto de los caminos de Dios que se volvió afeminado, borracho. Pero no crean que Eclesiastés lo escribió estando en esa condición, no. Eclesiastés lo escribió ya habiendo salido de esa condición. Y por eso da a los jóvenes estas recomendaciones. Y todavía en el capítulo 12 y el versículo 13, Salomón concluye diciendo que el fin de todo discurso oído es este. Y esto ya no es solo para los jóvenes, es para todos los que estamos aquí. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, que el hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos, lo tiene todo. Puede vivir feliz, tranquilo, alegre, contento y seguro de la salvación en Cristo Jesús.
Esa es la recomendación. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Sí. Y ahora qué interesante, ¿verdad? El versículo que sigue también habla de juicio. Vamos concluyendo con nuestro tema. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pregunto, ¿lo que Salomón escribió en Eclesiastés está relacionado con Apocalipsis, el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí dice clarito, ¿verdad? Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En la época de Salomón y en nuestra época, el consejo es el mismo. ¿Amén? El consejo es el mismo. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Dios traerá toda obra a juicio. En Apocalipsis es el mismo mensaje, 96 años después de Cristo, con la aclaración de que la hora de su juicio ya llegó. Para Juan, el teólogo allá en la isla de Patmos, el juicio ya había llegado. Para nosotros, que el juicio investigador comenzó en 1844, el juicio ya comenzó y ya llegó y se está desarrollando. La pregunta es, ¿cuándo nuestro nombre va a pasar por el tribunal de Dios? ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos preparados? Por eso debemos de temer a Dios y darle gloria y reconocer que somos polvo, que necesitamos de Dios, caer delante de su presencia, agradarle en todo, tener respeto, reverencia donde quiera que estemos, ser obedientes, ser fieles a Dios donde quiera que vayamos. El enemigo es muy astuto y va a querer hacernos caer. Pero Dios, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Que le temas, que guardes sus mandamientos. Él dice, adórame, obedéceme, vive una vida consciente de mi constante presencia, sé un adventista en el comer, en el beber, en el vestir, en el hablar, en el caminar. Refleja ante el mundo que nos rodea que eres adventista el séptimo día, para gloria de Dios Padre. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude a practicar lo que hemos aprendido en esta oportunidad. Y que Él se sienta feliz, contento, orgulloso de tener sus hijos aquí en la tierra, que levantamos en alto el estandarte de nuestra fe para la honra y la gloria de su nombre. Que Dios nos bendiga, es mi deseo en esta hora.